La mañana se vertía en la mansión Hale como la luz en una copa de cristal, brillante, exagerada y casi insoportablemente perfecta. Orquídeas blancas trepaban en espirales suaves por la barandilla de la escalera. El champán dormía en una pirámide de copas, y un cuarteto de cuerdas ensayaba una canción de amor en una tonalidad que sonaba exactamente como el dinero. Los maquilladores se deslizaban por los pasillos como aves migratorias, y en medio de aquel torbellino se erguía Samantha Hale, de cuello largo, brillo de diamante y envuelta en un vestido de seda que costaba más que el coche de la mayoría de las personas. Debería haber parecido un sueño, se sentía como una actuación. Su madre, Evelyn, irrumpió en la suite nupcial con la precisión de un general. Rizos más apretados, el velo más bajo, Samantha, los hombros rectos. Recuerda, hay cámaras en todas partes. No estamos pagando por errores hoy, Samantha exhaló. No estoy posando para un museo, murmuró, pero la protesta murió bajo las horquillas del estilista. El espejo le devolvía el reflejo de una mujer que no terminaba de reconocer. Impecable, cuidadosamente creada, impasible. La perfección tenía una forma peculiar de borrar a quien la sostenía. En la planta baja, el equipo del servicio de catering contratado por los Hale entraba por la puerta de servicio, empujando carritos de acero y campanas de plata sobre el suelo de piedra. Se movían rápido pero en silencio, siguiendo el ritmo de un hombre mayor que no alzaba la voz, pero que, aún así, parecía dominar la sala solo con permanecer quieto. El señor Leonard. Su cabello era blanco como el invierno, su postura ligeramente inclinada por años de levantar cosas más pesadas que el orgullo. Permanecía en el centro de la cocina, probando una salsa, ajustando la sal con la paciencia delicada de quien sabe lo que un solo grano puede cambiar. En su chaqueta no había logotipos llamativos, solo un nombre bordado, Leonard. Para su equipo, era la columna vertebral. Para la familia Hale, era invisible. Samantha flotó hasta el gran salón para ver por primera vez el espacio de la recepción. 12 candelabros proyectaban constelaciones sobre las mesas, dispuestas como un tablero de ajedrez de cubertería pulida y manteles planchados a mano. Ella se detuvo frente a la mesa principal y por un momento se permitió sentir algo parecido al asombro. Entonces lo vio. Un centro de mesa, un ramo ligeramente más bajo que los demás, sus tallos inclinados medio centímetro. ¿Quién hizo esto?, preguntó. El señor Leonard ya lo había notado. Antes de que ella pudiera llamar a un organizador, él dio un paso adelante, las manos suaves sobre el jarrón de cristal. Permítame equilibrar la altura, señorita. Su ojo es correcto. Solo un respiro más y será perfecto. Samantha se giró sorprendida por aquella voz que no había invitado a su momento. Vio el cabello blanco, la chaqueta sencilla, las manos. Vio a un trabajador. No toque eso, dijo. Las palabras nítidas, ensayadas, demasiado fuertes. Las cabezas se volvieron. Las cámaras se detuvieron. Esos arreglos cuestan más que su salario de una semana. Si necesito ayuda, la pediré. El silencio se extendió como un derrame sobre el mármol. El señor Leonard se detuvo no por sí mismo, sino por su equipo, que lo observaba. Bajó las manos del jarrón como si estuviera dejando un recuerdo en el aire. Por supuesto, señorita, dijo con suavidad. Mis disculpas. Solo quería que la sala luciera como usted la imaginó. Evelyn llegó como una tormenta despejando nubes. ¿Qué sucede aquí?, preguntó, y al no ver nada grave volvió a colocar una sonrisa en su rostro. Sigan trabajando. Llevamos 30 minutos de retraso. El cuarteto reanudó su música, el organizador retomó su cronograma. El mundo continuó, pero en el silencio que sigue a la vergüenza, algo pequeño y agudo se clavó bajo las costillas de Samantha. Lo ignoró. Un día perfecto requiere una ceguera perfecta. Al mediodía los invitados comenzaron a llegar. Autos de lujo se alineaban. En el camino circular, las puertas se abrían a vestidos que susurraban y trajes que olían a colonia y triunfo. Los fotógrafos cazaban momentos y los convertían en prueba. Samantha interpretó su papel sin error. La risa medida, la inclinación elegante, la sonrisa impecable hacia gente que había aprendido a valorar más la postura que la honestidad. Su novio, Adam, amable, tranquilo, girando en su órbita como un planeta sereno, le apretó la mano cuando la multitud se acercó demasiado. Solo es un día, le susurró. El nuestro empieza mañana. Hoy decide el mañana, corrigió. Evelyn apareciendo de la nada para ajustar un boutonnier que no necesitaba ajuste. Sonrían los dos. En la cocina, el caos era un ballet. El señor Leonard se deslizaba entre vapor y ruido con la calma de un puerto que guía barcos. Mesa 4, dijo. Alergia a los mariscos. Cambien la crema de langosta por la velouté de setas. Mesa 9, sin lácteos.
Terminen con aceite de oliva. Probó, asintió, probó otra vez. A un joven su chef le dijo: emplate con intención. La gente come primero la historia. ¿Perdón, señor?, preguntó el joven confundido. Cada plato cuenta una, respondió. Y hoy la historia es gratitud. Llevó personalmente el plato de degustación de Samantha, una tradición que aún conservaba en un mundo que había olvidado las tradiciones. Se acercó a la mesa principal, donde la novia descansaba entre saludos, los hombros tensos como armadura. Para su aprobación, señorita, dijo, colocando una composición. Vieira sellada sobre puré de maíz, una diminuta corona de hierbas, un suspiro de cítricos, color, luz, contención, cuidado. Ella miró el plato como se mira un dibujo de un niño, con ternura, pero sin tomarlo en serio. ¿Cree que voy a probarlo con las cámaras grabando?, respondió. Alzó la vista y vio la misma chaqueta, el mismo cabello blanco, y la vieja incomodidad regresó como humo. Y usted, añadió con tono ligero, lo suficiente para herir. Debería estar sirviendo, no presentando. ¿Puede siquiera permitirse comer lo que está sirviendo? Un suspiro recorrió la mesa. Adam parpadeó. Sam, está bien, dijo el señor Leonard, salvando una sala que ni siquiera sabía que necesitaba ser salvada. Sus ojos tenían el cansancio suave de los océanos. Gracias por su tiempo. Continuaremos. Levantó el plato y se marchó sin prisa, como si llevara algo mucho más pesado que porcelana. Durante los votos, Samantha pronunció cada palabra con perfección. Durante los brindis, sonrió ante bromas que no eran bromas, mensajes disfrazados de cumplidos. Cuando el cuarteto se dio el paso a la banda y comenzó el primer baile, la sala lo perdonó todo, porque la gente ama los espectáculos que les hacen creer que han vivido correctamente. Samantha se movía bajo los candelabros como un cisne bajo. Las estrellas y aquella pequeña espina en el pecho se redujo a un dolor soportable. Entre los platos, los camareros se movían como plata líquida. El señor Leonard corregía una guarnición con la ternura de un abuelo ajustando el cuello de un nieto. Susurró a un joven nervioso. Respira. Manos firmes. La mesa reflejará tu calma. El camarero exhaló y el plato no tembló. Más tarde, en el pasillo de servicio, una joven coordinadora corrió hacia Samantha sosteniendo un plano de mesas arrugado. Nos faltan 2 platos vegetarianos en la mesa 16, dijo. El chef puede improvisar si lo aprobamos. ¿Improvisar?, repitió Evelyn, apareciendo como invocada. Pagamos por certeza, no por jazz. Samantha, ya desgastada por tantas pequeñas humillaciones disfrazadas de lujo, estalló antes de poder elegir la compasión. Dígale al viejo que siga el menú. Si quería ser creativo, debió hacerlo cuando era joven. La coordinadora palideció, asintió y huyó. Adam la miró con una pregunta muda en los ojos. Ella la ignoró, sacudió el cabello y los pasadores de diamante tintinearon como campanillas diminutas. Ese sonido calmó algo frágil en su interior. Cayó la tarde. Las linternas iluminaron los jardines en una constelación de luces cálidas. La risa se curvó entre los setos y volvió al salón. La banda encontró el ritmo de una multitud que quería sentirse rica de más de una forma. Por un momento, Samantha olvidó ser perfecta. Rió de verdad con la niña que giraba hasta caer al suelo, con el tío abuelo que bailaba como si la memoria le hubiese aflojado los huesos. Miró a Adam y vio al hombre, no a la foto. El dolor se desvaneció. Entonces, en un instante de silencio cerca de las puertas de la cocina, lo vio de nuevo, el señor Leonard, llevando una bandeja con los 2 platos vegetarianos que ella había negado. La coordinadora, con las mejillas rojas, lo seguía como una sombra de la conciencia. Los ojos de Samantha se cruzaron con los de él. Él se detuvo, y en esa pausa escuchó el sonido más pequeño del mundo, ese que vive entre la disculpa y el orgullo. Gracias por su paciencia, señorita, dijo. Lo resolvimos sin improvisar. Solo... atención. Atención, repitió ella saboreando la palabra como una especia extraña. Buscó en su rostro algo que despreciar y solo encontró serenidad. Él siguió su camino. La puerta se abrió, exhaló vapor y lo tragó. Ella se quedó sola. Una novia no para las cámaras, sino para sí misma, preguntándose quién le había enseñado a aquel hombre a ser tan amable con un mundo que no lo era con él. Cerca de la medianoche, la fiesta se aflojó en calidez. Los zapatos se rindieron, la risa se volvió descalza. Incluso Evelyn se suavizó en los bordes, permitiéndose una porción de pastel como una simple mortal. Samantha escapó a la terraza para respirar. La nieve amenazaba el horizonte, pero aún no caía, como una bendición que dudaba. Pasos detrás de ella. Se giró. El señor Leonard, por supuesto. El hombre parecía existir justo donde el problema aún no se había revelado. Llevaba una bandeja con tazas de té sencillas, nada ostentoso, solo calor y silencio.
¿Ya termina su turno?, preguntó ella con una suavidad inesperada en la voz. El trabajo termina, dijo él, pero el cuidado no. La mañana tenía la quietud apagada que sigue a una celebración. Los candelabros colgaban en silencio, su luz cansada de tanto brillo la noche anterior. La mansión Hale parecía haber exhalado. Flores mustias, cintas desenrollándose, sirvientes moviéndose como fantasmas mientras borraban la evidencia del exceso. Samantha Hale despertó tarde, con la cabeza pesada por el champán y un leve dolor de algo que no sabía nombrar. El primer sonido que oyó fue la voz de su madre en el pasillo, aguda, un pánico organizado. No, Harold, dije que el pago salió ayer. Vuelve a comprobarlo. No me importa si la transferencia rebotó. Llama al director del banco. No vamos a tener retrasos financieros hoy, precisamente hoy. Las palabras de su madre se enhebraron por la habitación como estática. Samantha se incorporó lentamente. La cama parecía una nube colapsada, la cola de su vestido de novia colgada de una silla como un fantasma que hubiera decidido quedarse. Por un momento repasó el día anterior. Los aplausos, las luces, el olor a orquídeas. Debería haberse sentido invencible. En cambio, había un peso bajo sus costillas. Abajo, su padre estaba sentado a la mesa del comedor, el teléfono pegado a la oreja, un tono demasiado cortés para la preocupación en sus ojos. Cuando la vio, forzó una sonrisa. «Buenos días, cariño». «¿Todo bien?» «Claro», dijo ella, aunque ya no estaba segura de lo que todo significaba. El periódico de la mañana estaba abierto junto a su taza de café. El titular decía Hale Industries bajo investigación por supuestos fraudes. Las palabras le helaron la respiración. «Papá, ¿qué es esto?». Él exhaló. «Competidores difundiendo rumores. Lo aclararemos». Su madre entró en ese momento, el teléfono aún en la mano, el rostro tenso. «Samantha, no te preocupes por esto. Sube, llama a Adam. Disfruta tu luna de miel. Déjanos a nosotros el tema del negocio». Pero el tono decía otra cosa. «No hagas preguntas para las que no estás lista». El día pasó en fragmentos. Llegaron mensajes. Algunos solidarios, otros curiosos, otros crueles. Para la tarde, el precio de las acciones de los Hale había empezado a caer, y los reporteros esperaban afuera de los portones. La boda, que había sido un evento social, ahora era un titular al revés. De la realeza a la ruina en 24 horas. Samantha se retiró a su habitación, el velo aún colgado del espejo como una acusación. Por primera vez en años se sintió pequeña, no pequeña con elegancia, sino pequeña como se siente alguien cuando el suelo bajo sus pies empieza a abrirse. Esa noche, mientras sus padres discutían a puertas cerradas, bajó al salón de baile. Las mesas ya estaban desnudas, el olor a productos de limpieza reemplazaba al de las rosas. Solo quedaba una figura, el señor Leonard, doblando servilletas de lino en cuadrados perfectos antes de colocarlas en cajas. Ella vaciló en el umbral. Algo en su quieta firmeza la inquietó. ¿Todavía está aquí? Él alzó la mirada, sonrió con suavidad. Un trabajo no termina hasta que la sala olvida que alguna vez estuvo llena. Eso es poético, dijo ella sorprendida por su propia ternura. Años escuchando habitaciones vacías, respondió. Susurran más de lo que la gente cree. Ella se acercó. Por primera vez notó lo cuidadosamente que se movía, como si cada gesto cargara memoria. Yo, empezó y se detuvo. Quería disculparme por lo de ayer. Estaba nerviosa. Todo tenía que ser perfecto. Él asintió aún doblando. La perfección es ruidosa, la bondad es silenciosa. Yo prefiero el silencio. La frase le dio de lleno como un espejo inclinado hacia la luz. No respondió. Él siguió apilando servilletas, imperturbable ante su silencio. ¿Quiere un poco de té?, preguntó al cabo de un momento. ¿Ayuda? ¿Té? Casi se rió. ¿Cree que el té puede arreglar esto? No, dijo. Pero puede recordarle que no todo necesita arreglo. Ella no lo entendió, pero se quedó. Él sirvió 2 tazas de un pequeño termo, una para ella, otra para sí, y se sentó frente a la mesa como si fueran iguales. El té estaba tibio, pero reconfortaba. Permanecieron en silencio hasta que su teléfono vibró. Un mensaje de su madre. «Haz las maletas. Nos iremos unos días». Periodistas por todas partes. Ella se puso de pie bruscamente. «Tengo que irme», él asintió. «Estará bien». «¿Cómo lo sabe?» «Porque las tormentas no destruyen las raíces, solo las hojas». Se fue sin responder, pero las palabras la siguieron como huellas. 3 días después, la propiedad de los Hale estaba vacía. Cuentas congeladas, empleados despedidos, teléfonos desconectados. Samantha se sentó en una habitación de hotel a kilómetros de allí, desplazándose por titulares que convertían el apellido de su familia en una advertencia. Llamó a Adam, su nuevo esposo, pero no contestó. Luego llegó un mensaje. «Necesito tiempo. Esto es demasiado.
Ese fue el momento en que se rompió. Arrojó el teléfono a la cama y hundió el rostro entre las manos. Cada insulto, cada comentario imprudente que había pronunciado resonó más fuerte en el silencio. Cuando por fin levantó la vista, vio su reflejo en el espejo. No la novia impecable, sino una mujer despojada del privilegio. No se reconoció y por primera vez no intentó hacerlo. Mientras tanto, en un modesto apartamento al otro lado de la ciudad, el señor Leonard se sentó junto a la ventana, con el sol cortando su pequeña cocina. La radio susurraba noticias sobre la caída de Hale Industries. Revolvió azúcar en su café, escuchando en silencio. Buscó un viejo sobre en su cajón. Dentro había un contrato descolorido firmado décadas atrás. Leonard Hayes, Chef Consultor, Hale Foods Inc. Sonrió para sí. Entonces creía que la lealtad importaba. Cuando la empresa creció, lo reemplazaron por chefs más jóvenes, menús más nuevos, ideas más frescas. Sin despedida, sin agradecimiento, solo silencio. Pero nunca habló mal de ellos. La vida, pensó, encuentra su propio equilibrio. Volvió a doblar el contrato y lo deslizó bajo la servilleta que aún decía Hale Streets. No estaba resentido. Solo era paciente. De nuevo en el hotel, Samantha se quedó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad temblar a lo lejos. Sonó su teléfono. Era la recepción. «Señorita Hale, hay un caballero preguntando por usted. Dice que viene de la empresa de catering», frunció el ceño. «Que suba». Minutos después tocaron a la puerta. Cuando la abrió, encontró al señor Leonard con una pequeña caja entre las manos. «Señor Leonard, ¿cómo...?» «Pensé que podría necesitar esto», dijo entregándole la caja. Dentro había una orquídea blanca, prensada y enmarcada tras el vidrio, de su mesa de boda. La única que se mantuvo erguida después de la tormenta. Ella la miró fija. «¿Por qué traerme esto?» «Porque parecía alguien que necesitaba pruebas de que la belleza sobrevive al desorden». Se le apretó la garganta. «No lo entiendo». «Lo hará», dijo con gentileza. «Algún día recordará las cosas que no costaban dinero y verá que eran las únicas que realmente le pertenecían». Se dio vuelta para irse, pero ella lo detuvo. «Espere, ¿quién es usted en realidad?». Sonrió, de esas sonrisas que nacen de saber algo que el mundo ha olvidado. «Solo alguien que aprendió que alimentar a la gente te enseña todo sobre ellos», y se fue. Esa noche, Samantha colocó la orquídea enmarcada en la mesita junto a la cama. Parecía frágil, casi translúcida, pero se negaba a desmoronarse. Se acostó a su lado con la ciudad zumbando tras la ventana y por primera vez en su vida se durmió sin soñar con la perfección, sino con la paz. Cuando llegó la mañana, despertó con una resolución extraña. No sabía por dónde empezar, pero sí sabía esto. Volvería a encontrar al señor Leonard. Tenía preguntas que necesitaban respuesta, sobre él, sobre su padre, sobre todo lo que había estado demasiado orgullosa para ver. Porque, en algún lugar entre las ruinas de la fortuna de su familia, había empezado a sentir que el silencioso anciano del catering no era un desconocido. Era un espejo que el mundo le había enviado, reflejándole a la persona que estaba destinada a ser. La ciudad había cambiado de color. Lo que antes brillaba para Samantha Hale ahora se veía opaco y distante, como una fotografía vieja olvidada al sol. Habían pasado semanas desde la caída del imperio de su familia, pero ella seguía aprendiendo cómo suena el silencio cuando ya nadie necesita pronunciar tu nombre. El teléfono apenas sonaba. Las invitaciones cesaron. Incluso aquellos amigos que antes rogaban por ser parte de su mundo ahora pasaban. Junto a ella en los cafés con esa ceguera selectiva de los privilegiados, que fingen no ver su pasado, vendió sus joyas, se mudó a un pequeño apartamento con olor a pintura y segundas oportunidades, y empezó a tomar el autobús, algo que no hacía desde la preparatoria. La primera vez que pasó la tarjeta y el conductor le dijo «gracias», sintió algo extraño. Nadie le dice gracias a los fantasmas. Pensó, tal vez estaba viva otra vez después de todo. Cada mañana buscaba trabajo, pero el apellido Hale se había vuelto tóxico. Cada puerta que antes se abría antes de que tocara, ahora se cerraba en silencio, así que dejó de usarlo, acortó su currículum a Samantha H. y se postuló en cualquier lugar que la aceptara. Finalmente, una pequeña empresa de organización de eventos le ofreció un puesto de asistente junior. No era glamuroso, traía agua, acomodaba sillas, gestionaba pedidos, pero estaba agradecida y descubrió que la gratitud era un perfume mejor que la arrogancia. En su tercera semana, le asignaron ayudar a coordinar una recaudación de fondos para un orfanato local. El catering estaría a cargo de una pequeña empresa llamada H&H Kitchen Services. El nombre le sonaba vagamente familiar, pero no supo por qué. Cuando el camión de la empresa llegó esa tarde,
El corazón se le detuvo un instante. Pintado en el costado, con letras azul marino limpias, estaba una frase que no veía desde hacía meses. Cada plato cuenta una historia. Contuvo el aliento. Era él. Tenía que serlo. Las puertas traseras del camión se abrieron y allí estaba. El señor Leonard, el mismo cabello blanco, la misma compostura tranquila, pero su paso era más ligero ahora. Su rostro más luminoso. Dirigía a su equipo con la misma confianza silenciosa que recordaba. Durante un largo momento, ella solo lo observó, incapaz de moverse. Cuando él la vio, se detuvo sorprendido. Pero no del todo. Señorita Hale, dijo suavemente, o usa otro nombre estos días. Ella sonrió con nerviosismo. Solo Samantha. Le queda mejor, respondió él asintiendo hacia una mesa. Podría ayudarme con esto. Mis manos ya no son lo que eran. Llevaron las bandejas juntos en silencio, el aire espeso de cosas no dichas. Finalmente ella encontró el valor para hablar. Quería darle las gracias, dijo, por la orquídea. Aún la conservo. Siempre lo hizo, respondió él con una leve sonrisa. He pensado en usted, admitió, y en aquella noche, en cómo le hablé. Todos hablamos desde el lugar en el que estamos, la interrumpió con calma. Cuando cambiamos de lugar, las palabras suenan diferente. Ella asintió humilde. Usted conocía a mi padre, ¿verdad? Él se detuvo, los ojos fijos en la bandeja que acomodaba. Hace mucho tiempo. Construimos cosas juntos, antes de que el dinero construyera muros entre nosotros. ¿Por qué no me lo dijo? Porque la revelación no es un arma, Samantha. Es un espejo. La gente solo ve lo que está lista para ver. Ella guardó silencio. Había algo en su tono, ni enojo ni orgullo, solo una verdad serena, que la hizo querer escuchar en lugar de hablar. Cuando comenzó el evento benéfico, Samantha lo observó moverse entre los invitados, reír suavemente con los niños, irradiar una energía genuina, sin pretensión, sin espectáculo. Por primera vez comprendió que la bondad también podía ser poder, que la dignidad podía existir sin riqueza. Más tarde, cuando los últimos invitados se marcharon y el salón quedó vacío, se acercó de nuevo. Usted ayudó a mi padre a iniciar su primera empresa, ¿verdad? Él suspiró apoyándose en una silla. Era un soñador, honesto, decidido y sin dinero. Me pidió que atendiera su primera reunión con inversionistas. Prometió pagarme después. Nunca me importó el dinero. Creí en él. Tuvo éxito. Y me sentí orgulloso. Pero a medida que crecía el éxito, se olvidó de quién estaba en la cocina. Eso le pasa a los hombres buenos a veces. Ella bajó la mirada. Él nunca me lo contó. Quizá no quería recordarlo. Olvidar es más fácil que agradecer cuando subes demasiado rápido. Sintió el aguijón de la verdad. Y aún así nos ayudó, incluso después de lo que hicimos con usted. Porque la venganza pesa, dijo en voz baja. Y yo ya he cargado suficiente peso en mi vida. El salón estaba casi a oscuras. Afuera, la lluvia empezó a golpear los cristales. Samantha lo miró empacar la última caja. El ritmo de sus movimientos tan tranquilo como siempre. Dudó antes de hacer la pregunta que la quemaba desde aquella noche. ¿Me perdona? Él la observó un largo momento. El perdón no es algo que yo te dé, dijo. Es algo que tú te das a ti misma cuando empiezas a vivir de otro modo. Esas palabras se quedaron con ella mientras salían juntos bajo la lluvia. Durante las siguientes semanas, Samantha comenzó a visitar su pequeño taller de cocina después del trabajo. Era modesto. 2 hornillas, un mostrador y una fila de fotografías en la pared mostrando eventos que él había atendido para obras de caridad. Niños sonriendo junto a él, sosteniendo platos más grandes que sus manos. Cada foto tenía el mismo calor, la misma ternura invisible. Empezó a ofrecerse como voluntaria los fines de semana, ayudando a preparar comida, aprendiendo a cortar verduras sin prisa. Al principio lo hacía para redimirse. Después se quedaba porque le daba paz. Comenzó a ver el mundo con su ritmo, lento, preciso, lleno de sentido. Una tarde lo encontró mirando una foto enmarcada detrás del mostrador. Mostraba a un Leonard más joven con una mujer y un bebé frente a una pequeña panadería. Encima de ellos, pintado a mano, se leía Hale Streets. Samantha se quedó helada. Ese es nuestro apellido, él asintió. Fue idea de tu padre. Empezamos juntos. La panadería alimentaba a medio vecindario. Cuando creció y se convirtió en Hale Industries, él quiso conservar el nombre en honor a sus comienzos. Yo estaba orgulloso, hasta que el mundo le dijo que mi rostro no encajaba en su futuro. A ella se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Por qué no luchó? Él sonrió con tristeza. No se puede pelear contra la oscuridad con más oscuridad, hija. Solo mantienes el horno encendido, esperando al próximo alma hambrienta que entre. Esa noche no pudo dormir. Pensó en todas las personas que había despreciado, en los meseros a los que había ignorado,
en las vidas invisibles que sostenían su mundo. La realización le dolía, cuán fácil era confundir el privilegio con el valor. A la mañana siguiente, llegó temprano al taller. Leonard ya estaba allí, tomando café y leyendo el periódico. «Quiero ayudarlo», dijo antes de que él hablara. «No como caridad, como socia. Hagamos crecer este lugar juntos». Él soltó una leve risa. «Las asociaciones y yo tenemos una historia complicada». «Entonces llamémoslo gratitud», dijo firme. Para ambos, él la miró unos segundos, luego asintió lentamente. «De acuerdo», pero esta vez sin atajos. Y así comenzó su transformación. Samantha trabajó incansablemente a su lado, lavando platos, tomando pedidos, aprendiendo recetas. Se quemó los dedos, arruinó pasteles y a veces lloró de frustración, pero cada error fue recibido con paciencia. «Cocinar», le dijo él una vez, «no se trata de perfección, se trata de intención. La gente saborea lo que tú sientes». Pasaron los meses y el pequeño local empezó a llenarse. Los clientes volvían, no solo por la comida, sino por cómo los hacía sentir. El cartel afuera fue repintado, más brillante ahora: H&H Kitchen Services, Hale and Hayes. La sociedad era oficial. Lo que comenzó en vergüenza se había convertido en propósito. Una tarde, al cerrar, Leonard se volvió hacia ella. «Tu padre me llamó ayer», dijo. Samantha se congeló. ¿Qué quería? Pedir disculpas. Pedir ayuda. Su empresa desapareció, pero quiere empezar de nuevo, más simple, más honesto. Le dije que lo pensaría. Ella sonrió con suavidad. ¿Y lo hará? Él la miró con ternura. Ya lo hice. Porque él te crió. Y en algún momento recordaste quién estabas destinada a ser. Afuera, las luces de la ciudad brillaban sobre las calles mojadas. Samantha cerró la puerta, guardó la llave en el bolsillo y sintió que dentro de ella florecía un orgullo tranquilo. No el resplandor superficial de la riqueza, sino el calor profundo del renacimiento. Por primera vez, no se sintió la novia caída ni la heredera mimada. Se sintió humana, real, imperfecta, perdonada no con palabras, sino con actos. Y en medio de aquel silencio, comprendió que el señor Leonard no solo le había devuelto el perdón, le había devuelto su reflejo. Ella lo miró y dijo suavemente: «Usted me enseñó a servir sin perderme a mí misma». Él sonrió. «No, Samantha, solo recordaste lo que tu corazón tenía hambre de encontrar». El capítulo de la arrogancia había terminado. El capítulo de la gracia acababa de comenzar. El sol de la mañana se derramaba suavemente por las ventanas de H&H Kitchen Services, esparciendo oro sobre las encimeras. El pequeño local estaba vivo con el olor a pan recién horneado y café. Humilde, acogedor, honesto. Samantha Hale se movía entre las mesas con un ritmo tranquilo que hablaba de una paz ganada, no comprada. Sus manos, antes cuidadas para exhibirse, ahora llevaban las marcas leves del trabajo. Pequeñas quemaduras, cortes diminutos, prueba de una vida vivida con propósito. Ya no las ocultaba. Afuera, la ciudad zumbaba como siempre, pero el ruido ya no ahogaba sus pensamientos. El mismo mundo que antes había girado a su alrededor, ahora pasaba de largo sin notarla, y a ella le parecía bien. Por primera vez no necesitaba ser vista para sentirse significativa. El señor Leonard estaba en su lugar de siempre, junto a la ventana, bebiendo té de una taza desconchada que se negaba a reemplazar. Sus manos, antes firmes, temblaban un poco ahora, pero sus ojos seguían llevando el mismo calor tranquilo, esa calma inquebrantable de quien ya hizo las paces con su historia. «Hemos llegado lejos, ¿verdad?», dijo Samantha sentándose frente a él. Él sonrió con la mirada suavizada. «Lo suficientemente lejos como para demostrar que caer no es fracasar. Solo significa que aprendiste dónde estaba el suelo». Samantha rió en voz baja, ese tipo de risa que no necesita audiencia. La campanita sobre la puerta tintineó cuando entró una pareja joven de la mano, riendo. Miraron el menú, discutiendo en broma sobre los pasteles, sus voces llenando el pequeño local de vida. Samantha los observó con una sonrisa leve. Un año atrás quizá habría juzgado su ropa, su sencillez. Ahora veía belleza en ello, en la facilidad de un amor ordinario, libre de expectativas. El negocio había crecido con constancia. La noticia corrió no por anuncios ni redes sociales, sino por algo más raro: gratitud. La gente venía por la comida, pero se quedaba por lo que sentía entre esas paredes: calidez, humanidad, cuidado. Cada plato que salía de la cocina llevaba una parte de ella y de Leonard, una historia compartida de humildad y esperanza. Aquella tarde llegó un camión de reparto. Samantha firmó los papeles y notó una carta metida bajo el portapapeles. El nombre de la remitente la hizo detenerse. Evelyn Hale. Su madre,
La abrió despacio con manos temblorosas. Mi queridísima Samantha, vi el artículo sobre ti y el señor Hayes. Sí, ahora sé su verdadero nombre. La panadería se ve hermosa. Tu padre ha estado callado desde que lo leyó. Creo que por fin entendió lo que el orgullo nos costó. Queremos visitar si nos lo permites. Sin fotógrafos, sin reporteros, solo nosotros. Con amor, mamá. Se le cerró la garganta. Durante un buen rato no dijo nada. Luego miró a Leonard, que la observaba en silencio. «¿Quieren venir?», dijo en voz baja. Él asintió. «Déjalos». A veces el perdón no es una invitación. Es una mesa que ya está puesta. Al día siguiente la campanita volvió a sonar, esta vez con el peso de los años. Evelyn y Harold Hale entraron, más pequeños de lo que Samantha recordaba. La dureza en los ojos de su madre se había ablandado en algo más humano, más cansado. Su padre llevaba una sonrisa torpe, esa expresión que uno usa cuando no sabe si es bien recibido. Samantha se limpió las manos en el delantal, dudó medio segundo y caminó hacia ellos. No hubo discursos ni lágrimas, solo un abrazo que dijo todo lo que las palabras no podían. «Te ves feliz», susurró su madre. «Lo estoy», contestó Samantha simple. «Por fin entiendo qué perseguían y por qué lo perdieron». Su padre dio un paso adelante con un sobre en la mano. «No merezco tu tiempo, Leonard», dijo en voz baja, volviéndose hacia el anciano. «Pero te debo más que una disculpa». Leonard se levantó despacio, estudiándolo con ojos pacientes. «No me debes nada, Harold. Ambos hicimos lo que creímos correcto. La diferencia es que yo dejé de confundir el dinero con el valor». La voz de Harold se quebró. «Me ayudaste cuando no tenía nada. Olvidé tu nombre cuando lo tenía todo. Esa es una deuda que no puedo pagar». Leonard sonrió. «Acabas de hacerlo». Recordándolo, la sala quedó en silencio un instante, denso pero en paz. Samantha se secó los ojos disimuladamente, fingiendo revisar el mostrador. Su padre dejó el sobre la mesa. Dentro había un cheque, grande, mucho más de lo que Leonard aceptaría. «No», dijo Leonard con suavidad, empujándolo de vuelta. «Este lugar funciona con corazón, no con moneda. Si de verdad quieres dar algo, vengan de voluntarios el próximo fin de semana. Serviremos comidas gratuitas en el centro». Harold parpadeó y luego asintió lentamente. «Allí estaremos». Los días se volvieron semanas, y la promesa se cumplió. Cada sábado los antes adinerados Hale se paraban hombro con hombro junto a Leonard y Samantha, sirviendo comida a quienes no tenían nada. Evelyn aprendió a servir sopa sin encogerse. Harold aprendió a escuchar, y Samantha aprendió que la redención no ocurre en un solo momento. Sucede cada vez que eliges la gracia por encima del orgullo. El local se convirtió en símbolo de una transformación silenciosa. La gente susurraba historias sobre el viejo cocinero que perdonó a la familia, rica que lo había olvidado. Algunos decían que era un santo, otros que solo era un hombre con buen timing, pero quienes lo conocían, de verdad, entendían que Leonard Hayes era la prueba de que la bondad sobrevive a quienes la practican. Una tarde, después de cerrar, Samantha encontró a Leonard sentado solo en la mesa del fondo, con una taza de té enfriándose a su lado. Sus ojos estaban lejos, fijos en nada y en todo a la vez. «¿Está bien?», preguntó en voz baja. Él esbozó una sonrisa tenue. Solo pensaba, «Sabes, durante años creí que mi historia había terminado cuando lo perdí todo, pero resultó que solo era el intermedio». Ella se sentó a su lado. «Tú también me diste mi segundo acto». Él negó con la cabeza. «No, Samantha, tú lo escribiste. Yo solo te recordé cómo se ve el amor cuando deja de fingir que es lujo». El reloj antiguo sobre el mostrador marcó suave, llenando el silencio que siguió. Afuera, la última luz de la tarde volvió doradas las ventanas del local. Leonard se puso de pie, caminó hacia la puerta y se detuvo. «Cuando yo no esté, prométeme una cosa, lo que sea», dijo ella. «Sigue sirviendo al mundo, incluso cuando se olvide de darte las gracias». Samantha contuvo las lágrimas. «Lo prometo». Él sonrió. La misma sonrisa pequeña y firme que llevaba la noche en que fue humillado en su salón de bodas. Y salió al atardecer, su sombra alargándose bajo los faroles. Unos meses después, en una tibia mañana de primavera, la campanita sonó otra vez. Pero esta vez no era Leonard. Era un repartidor con un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Sin remitente, solo una nota pegada arriba. Para Samantha. De alguien que nunca dejó de creer en la bondad. Dentro había una fotografía enmarcada, la misma que Leonard había llevado una vez en su bolsa. La vieja panadería,
el letrero pintado Hale Streets y una nota manuscrita debajo. Toda historia comienza alimentando a alguien, sigue alimentando al mundo. Samantha apretó el marco contra el pecho, con los ojos cerrados mientras las lágrimas le corrían silenciosas por las mejillas. Más tarde, colgó la foto en la pared sobre el mostrador. Debajo colocó un letrero nuevo, Hale and Hayes Bakery, donde el perdón siempre está en el menú. Y cuando los nuevos clientes preguntaban quién había sido Leonard Hayes, ella sonreía y decía, «Es la razón por la que este lugar existe, y la prueba de que un solo acto de bondad puede reescribir toda una vida». Afuera, la ciudad siguió su curso. Pero dentro de esas paredes pequeñas, la bondad nunca dejó de cocinar.